buenos días, Dios los bendiga. Bueno, espero que les haya motivado esa primera carta, que nos haya impulsado a buscar, a querer buscar más de lo sagrado de Dios, a volver a lo sagrado de Dios. Y hoy en esta segunda carta, el Señor nos llama a volver al orden. Ahora, la pregunta que se quedó en el aire ayer fue: ¿por qué Dios es tan severo en cuanto a esto, a lo sagrado? Pablo explica que el templo de Dios es sagrado y que todos juntos somos ese templo. Así que piénsalo. ¿Quieres seguir haciendo eso? Tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras, con nuestras acciones, porque estamos tratando con algo sagrado. Tenemos que escoger el lado correcto, el de su protección. Y tal vez por eso dijo Pablo en Tito 3:10, que al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. No podemos permitir la división. Dios abomina ese pecado. Su templo es demasiado sagrado. Pero hoy en día vivimos en una cultura en la que evaluamos y damos opiniones acerca de todo, hasta de lo que vamos a comer, de la gente que vemos en la calle, de la película que vimos, de una fotografía que vimos en los perfiles, en las redes sociales, de algún político, algún gobernante. Todo está a nuestra disposición para que lo critiquemos y lo comparemos. Y en la iglesia, en lugar de maravillarnos por el extraordinario misterio de ser parte del cuerpo de Cristo, muchas veces criticamos el ministerio, la música, los programas, a los pastores, todo lo demás. Señalamos las fallas en el sermón del pastor con la misma convicción con la que criticamos la interpretación de un actor en una película que vimos, o hasta la derrota de nuestro equipo preferido. Y al hacer eso, ¿no estaremos tomando un mazo y destruyendo el templo? Recordemos que el templo era el lugar que Dios escogió para habitar en la tierra. Y ahora ese templo es la iglesia. Nosotros somos ese templo. Considera lo siguiente en 2 de Crónicas 7, en la dedicación del templo. No fue la única ocasión en la que cayó fuego del cielo sobre el templo. También sucedió en Hechos 2, cuando nació la iglesia. Los discípulos estaban unidos y orando cuando cayeron lenguas de fuego sobre ellos. Ellos eran el templo. El fuego cayó sobre sus cabezas y ya conocemos el resto de la historia. Tú formas parte de algo mucho más grande que tú, algo sagrado por medio del sacrificio de Jesús. Eres parte de su iglesia y gracias a esto no solamente eres parte del templo sagrado de Dios, sino que también formas parte de la comunidad celestial, y eso es incomparable. Dedica un momento durante el día a leer los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis, que describen el panorama del cielo. Y comienza con una imagen majestuosa de Dios sentado en su trono. La escena es intensa, es impactante. Los 4 seres vivientes están declarando su santidad. Los 7 espíritus de Dios están ardiendo. Una multitud de ángeles está alabando a Jesús en alta voz. Los 24 ancianos están postrados y colocan sus coronas delante de Él. Y finalmente en Apocalipsis 5:8 aparecemos nosotros. Y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí estás tú. Ahí estoy yo, ¿lo viste? Esas son tus oraciones en esa copa de incienso. ¿No es asombroso eso? Tú y yo somos parte de esa extraordinaria escena. Y tal vez te sientas hasta
incomodado por eso, o quizás estés pensando, eso es todo. Mi única participación es que mis oraciones se agrupan con las de los demás creyentes en una copa de incienso. No, también se te menciona en el versículo 13, cuando tu voz se une al coro de miles de millones en Apocalipsis 5:13. Y oí cuanta criatura, hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos. Apocalipsis 5:13. Este honor tan tremendo y sublime podría ser insuficiente para aquellos que están acostumbrados a ser sus propios dioses. Es algo insignificante para los que han edificado sus propios altares en Facebook, en las redes sociales, llenándolos con lindas fotos de sus rostros, de sus cuerpos, con frases que suenan muy bonitas o hasta espirituales. Pero es ahí donde está el verdadero peligro, que debe ser atendido con urgencia. Perdonen, porque no comprendemos que el verdadero gozo viene de hacer exactamente lo opuesto. El gozo viene de estar junto a todos aquellos que Jesús redimió y deleitarnos en un mar de adoración al formar parte de algo tan sagrado. El hecho de reunirnos con la iglesia debería dirigirnos a Tierra Santa. Tienes la oportunidad de reunirte con otras personas y adorar a Dios. Puedes mostrarle tu amor sirviéndole o sirviendo a los que te rodean y considerarlos como más importantes que tú. No se trata de ti, y eso debería alegrarte, porque esto es algo eterno, es sagrado. ¿Te has detenido a meditar en el hecho de que formas parte de un plan eterno? Considéralo muy seriamente. Tu existencia y la mía no comenzaron al momento en que nuestros padres nos concibieron. Empezaste a existir en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Medita sobre eso. Pocas cosas te harán sentir tan pequeño o tan grande como eso. Efesios 1:4 y 5 dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Lejos de ser un accidente, tú y yo somos parte de un plan magnífico, el cual comenzó antes de que el planeta Tierra fuera creado y continuará después de él. Por eso, el menosprecio propio es tan perverso como calumniar a la iglesia de Dios. Y es que al hacerlo estamos despreciando lo que Dios planeó y lo que Él creó con tanto cuidado. Perdonen. Él nos escogió antes de fundar el mundo. Nos conoció antes de formarlo, dice Jeremías 1:5. Y preparó obras para nosotros aún antes de ser creados, Efesios 2:10. Él ya tenía planes para su iglesia santa y decidió incluirnos en esos planes. Esa declaración debería llenar de profunda paz a nuestra alma angustiada. Cuanto más pienses en esto, más honrado te vas a sentir de haber sido escogido para ser parte del plan eterno de Dios en la iglesia. Si no estás fascinado por ser incluido en la iglesia, te motivará a saber que hay seres en el cielo que la observan y que están maravillados. Efesios 3, del 8 al 10 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3, 8 al 10. Analiza lo que se está diciendo aquí.
Dios quería mostrar su sabiduría incomparable a los seres celestiales. Así que, ¿qué hizo? Creó la iglesia. Piensa que como su iglesia tenemos la sagrada responsabilidad de funcionar de tal manera que los principados y potestades en los lugares celestiales puedan maravillarse por la sabiduría de Dios. Ellos deben ver tal clase de unidad y de armonía entre nosotros que muestre el magnífico plan de Dios. 2 versículos antes, Pablo explicó que el gran misterio de Dios ahora es revelado a los gentiles, que son miembros del mismo cuerpo, al igual que lo eran los judíos. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, ese es el misterio divino que estaba escondido en Dios hacía siglos. La gran revelación que las potestades celestiales estaban esperando ha llegado. Ahora se levanta el telón y todos quedan sin aliento al ver lo que es la iglesia. Pero ¿cómo es posible? No puede ser. Gracias a la cruz, personas de toda lengua y nación se hacen miembros del cuerpo. Esto es impresionante. Se une Dios mismo a su creación, permitiéndole ser parte de su cuerpo. Eso es sorprendente. Ese fue su plan desde el principio, que iba a llegar el día cuando el Dios Todopoderoso habitaría en medio de personas de todas las razas, que serían llevados a una unidad absoluta, formando un templo que sería la morada de Dios. ¿Puedes ver la importancia de todo esto? Pero muchos tratan a la iglesia como algo opcional, como si fuera una manera anticuada de conectarse con Dios y que su uso ya caducó, y prefieren conectarse con Dios a solas y a su manera, sin toda esa gente rara que hace más difíciles las cosas. Y podemos sentirnos identificados con algunos, con lo que algunos sienten acerca de la iglesia. Pero cuando logramos verla desde la perspectiva de Dios, y cuando la apreciamos teniendo en cuenta el diseño de Dios, no podemos evitar quedar asombrados. Y es que, ¿quién sino Dios para trazar un plan tan hermoso y perfecto? No puedo evitar ver nuestra poca visibilidad espiritual al no captar la belleza del divino diseño de la iglesia. Es difícil de entender que los mismos seres celestiales están impresionados por la iglesia de Dios, mientras que hay muchos en la tierra que se la pasan bostezando al pensar en ella, que la menosprecian. La iglesia primitiva en el libro de Hechos no necesitaba música, escenarios, pantallas LED, luces, sillas acolchonadas, buenos videos, líderes carismáticos, ni iluminación para sentir la emoción de ser parte del cuerpo de Dios. El evangelio era más que suficiente para que vivieran en asombro. ¿Acaso no te sientes, aunque sea un poco avergonzado, de necesitar todas esas cosas adicionales? Eso no es completamente tu culpa, porque durante décadas los líderes de la iglesia, como yo, y debo admitirlo, hemos perdido de vista el poderoso misterio que está dentro de la iglesia, y en cambio hemos buscado otros métodos para captar el interés de las personas. Y con toda honestidad lo digo, hemos entrenado a mucha gente, o los hemos entrenado a ustedes, para que se hagan adictos a cosas inferiores. Hemos desvalorado algo que es sagrado, y por eso debemos arrepentirnos, y por eso debemos volver al orden original. Imagina que entras a un restaurante y pides una comida que te gusta. 20 minutos después regresa el mesero y coloca un plato diferente al que pediste tú, diciendo que es lo mejor que tienen y que es lo mejor que probarás en tu vida. ¿Estarías conforme? Claro que no, porque no es lo que pediste. Le devolverías el platillo porque eso no fue lo que tú le dijiste que te trajera. Ni siquiera se parece en nada a lo que ordenaste.
En lo particular, yo siento que eso es lo que hemos hecho con la iglesia. Dios nos dio a conocer su orden para la iglesia. Nos indicó en la Biblia con toda precisión lo que Él deseaba a través de sus mandamientos. Pero en nuestra arrogancia hemos creado algo que pensamos que funciona mejor. Y en vez de estudiar diligentemente sus mandamientos para cumplir lo que nos pide, nos hemos dejado influenciar por muchas otras cosas. Nos interesamos más por lo que queremos, por lo que otros podrían querer y por lo que los demás están haciendo. Le damos una ofrenda a Dios en el mismo espíritu de Caín, pensando que la aceptará, en lugar de ofrendar lo que ella nos pidió. Hay un ejercicio muy sencillo que a mí me gustaba hacer cuando estaba en Oxnard con las personas que teníamos a nuestro cargo, y yo les decía que escribieran una lista de todas las cosas que creían que la gente esperaba de la iglesia, y por lo regular escribían lo más obvio, como un excelente servicio, ministerios bien establecidos para todas las edades, como hablábamos el domingo, cierto estilo de música, de volumen y de duración de las canciones, un sermón bien predicado, que contemos con buenas instalaciones, sobre todo con aire acondicionado y calefacción, un estacionamiento amplio, un buen ambiente, hasta cafetería, guardería, etcétera, etcétera. Y luego les pedía que hicieran una lista con las cosas que Dios demandaba o demandó de la iglesia de acuerdo a las escrituras. Y por lo general lo que mencionaban eran mandamientos como Juan 15:12, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, Santiago 1:27, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas los unos de los otros, etcétera, etcétera. Y después les preguntaba qué sería lo que más molestaría a la gente que se congregara, a los congregantes, a sus congregaciones. ¿Qué sería lo que la iglesia qué pasaría si la iglesia no proveyera todas las cosas que ellos habían anotado en la primera lista, o que no obedecieran los mandamientos de la segunda? En el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, Jesús relató una parábola acerca de un amo que les encargó a cada uno de sus siervos unas tareas específicas. Cuando el amo regresó, esperaba ver las tareas terminadas, y cuando él vio la negligencia de sus siervos, fueron castigados severamente. Nosotros, ¿cómo podemos ser indiferentes ante una parábola como esta? Es una locura. Cristo viene pronto y espera ver que su iglesia haya tomado en serio sus mandamientos. Sin embargo, a menudo o muchas veces nos preocupamos más por asuntos como la manera en la que se transmite un sermón, si el grupo de jóvenes atrae a otros jóvenes, o cómo mejorar la música. Y hablando con sinceridad, ¿qué es lo que hace que las personas de tu iglesia se animen a cambiar? ¿Será ver que están desobedeciendo los mandamientos de Dios, o que no se están cumpliendo las metas que nosotros mismos hemos impuesto? Las respuestas a estas preguntas nos van a indicar si nuestra iglesia se dedica a agradar a Dios o a complacer a los hombres, y si es Dios quien dirige nuestra iglesia o somos nosotros. En Marcos 7 vemos que Jesús estaba comiendo con sus discípulos cuando los fariseos los reprendieron por no lavarse las manos, porque era una tradición de los ancianos que todos los judíos se lavaran las manos antes de comer, en Marcos 7:3. Así que lo tomaron como una gran ofensa, como si a Dios le molestara mucho el hecho de que algunos no se lavaran las manos. Pero el verdadero problema era este: Dios jamás le ordenó al pueblo que se lavara las manos antes de comer. No había razón para pensar que a Dios le preocupara tanto ese detalle.
especialmente si lo comparamos con todos los mandamientos que sí ordenó Él. Y Jesús les respondió llamándoles hipócritas, diciéndoles que estaban enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y finalmente los acusó de que invalidaban los mandamientos de Dios por guardar sus tradiciones. En Marcos 7, del 7 al 9, a Jesús le enojó mucho eso. Dios había dado mandamientos claros en el Antiguo Testamento y Él esperaba que su pueblo los obedeciera exactamente. Pero ellos habían creado tradiciones agregándole 613 ordenanzas que Dios no había ordenado, y las hicieron tradiciones, aún anulando los mandamientos originales. Y conforme pasó el tiempo, el pueblo añadió tradiciones que Dios no les había pedido, pero ellos pensaron que era buena idea hacerlo. Y una de ellas era lavarse las manos y lavar los utensilios antes de comer. Y eso son buenas costumbres. Y no fue por eso que Jesús llamó hipócritas a los fariseos. Los reprendió fuertemente porque habían creado sus propias tradiciones para obedecer cosas sin importancia, dando prioridad a esas prácticas insignificantes antes que a los mismos mandamientos que Dios les había dado, los cuales son extremadamente importantes. Al honrar las tradiciones, los fariseos creían que estaban obedeciendo a Dios, cuando en realidad no era así. Si no tenemos cuidado, seremos culpables del mismo pecado, lo que generará el mismo resultado que en aquel entonces: el enojo de Dios, el disgusto divino. Pero una gran mayoría nos hemos acostumbrado a tradiciones que de verdad, genuinamente creemos, en nuestra ignorancia de las Escrituras, que fueron ordenadas por Dios. Yo he conocido personas que se enojan cuando ven que no tenemos escuela dominical, que no tenemos el día de la oración, que no tenemos ministerio de varones, de damas, de jóvenes, o al ver que no celebramos la cena del Señor continuamente. Unos hacen, rabietas como niños porque el estilo de la música no les gusta, mientras que les da lo mismo si no se atiende a las viudas o a los huérfanos en necesidad, si no se visita al que está hambriento, al que está sediento, al que está en la cárcel. Incluso algunos se pudieran sorprender al enterarse de que los sermones de 40 minutos, que ahora los tienen como una estrategia para que la gente no se aburra, no son un mandamiento, pero que en la Biblia encontramos este mandamiento. Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y pudiera seguir hablando de cómo todos los que se quejan de la vestimenta, que no uses pantalón, no te pongas arete, no usas esto, del grupo de jóvenes y del tiempo que dura el servicio, son los mismos que no han hablado de su fe con otros en meses o incluso años, y no les interesa ser discípulos a los millones de personas que ni siquiera saben quién es Jesús. Así que es imperativo que conozcamos la diferencia entre lo que nosotros queremos y lo que Dios ordena. Perdonen por la garganta. Esto no quiere decir que todos nuestros deseos sean malos, pero deben pasar a segundo plano ante lo que Dios enfatiza. Como les decía ayer, yo he formado parte del liderazgo de la iglesia de Cristo por 30 años, o más de 30 años. He pasado años de mi vida preguntándome qué podrá funcionar. Y con esa pregunta me refiero a qué necesitamos hacer para incrementar la asistencia a las reuniones. Y esto en sí no tiene nada de malo, porque mi intención siempre fue ver vidas cambiadas y que más personas se interesaran en Cristo. Sin embargo, reconozco que en mi fervor por ver resultados, ignoré algunos de sus mandamientos. Pero Pablo no hizo lo mismo.
Si leemos Romanos 9 del 1 al 3, puedes ver que Pablo estaba más interesado que nosotros en la salvación de los demás. Aún así fue cuidadoso en cuanto a guardar lo que era sagrado. Pablo evitó usar la retórica o palabras populistas humanas para tener contenta a la gente y se aseguró de que predominara el poder del Espíritu. A diferencia de Pablo, yo muchas veces me preocupé por hacer cualquier cosa que me ayudara a mantener una iglesia llena y facilitando a la gente la experiencia que buscaban. Pablo superó todo eso. Los corintios querían que Pablo predicara con elocuencia como los oradores a los que estaban acostumbrados a escuchar, pero Pablo se negó en 1 Corintios 1:17. Ellos buscaban a un predicador que les hablara con el más alto grado de sabiduría humana. Sin embargo, Pablo les dio lo contrario. Pablo limitó sus palabras porque no quiso minimizar el poder de la cruz. Quería que la fe de ellos se basara en el poder del Espíritu. Lean 1 Corintios 2 del 1 al 5. Los corintios querían una celebridad cristiana a quien elogiar y aplaudir, como hay muchos hoy en día. Pero Pablo evitó que la atención se centrara en él. Les predicó el mensaje que necesitaban en vez de aquello que estaban exigiendo. En 1 Corintios 1:17, él les dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. En 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo, y no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Desde que tengo memoria, la asistencia a la iglesia, hablo de la asistencia en general, ha ido decreciendo. Sobre todo ahora, después de que pasaron los 2 años de pandemia, fue difícil que la gente regresara a la iglesia. Así que no debemos asombrarnos cuando vemos a pastores bien intencionados tratando que la iglesia gane popularidad. Pero ese es un viejo truco que nunca ha funcionado. Ahora, el verdadero cristianismo tiene un alto precio y demanda de mucha humildad, debido a que el Evangelio deja expuestas nuestras fallas y debilidades, declarando que solamente a través de la gracia de Dios podemos encontrar vida, y que al conocer que solo Jesús salva, nuestra autoestima se ve amenazada. Pero hoy lo que se ve en la iglesia son esfuerzos constantes para hacer que el cristianismo sea algo agradable, algo popular, menos ofensivo, que no ofenda a la gente. Pero quiero decirte esto y grábatelo muy bien: si le quitamos lo ofensivo al cristianismo y tratamos de hacer todo más divertido y fácil, pues entonces tenemos que cerrar las iglesias lo antes posible y convertirlas en lugares de entretenimiento que permanezcan abiertos todo el día. Pero eso es lo que está sucediendo hoy. Eso es lo que está sucediendo hoy. Hoy en día se tiene que hacer uso de la mercadotecnia y del anzuelo del entretenimiento para atraer a las personas. Pero si haces eso, o si tú ves eso que se hace en algún lugar, pues van a tener que seguir usando el mismo método para evitar que se vayan. Yo les hablaba el domingo de una iglesia que está en León, aquí cerca, que tiene todo tipo de atracciones, parece un parque de diversiones. Atraer a la gente con entretenimiento
Pues claro que vas a tener multitudes, pero los vas a tener que retener de la misma forma. Estar haciendo actividades, vendiendo comida, haciendo cosas que en la Biblia no encontramos. Es difícil mantener ese compromiso por varias razones, porque al final vamos a terminar siendo nuestros propios verdugos. El que tenga oídos para oír, oiga. Si enfocamos demasiado nuestra atención en lo que la gente quiere, lo único que lograremos es que la cantidad de quejas aumente. Porque entre más intentes satisfacer sus deseos, más se quejará. En estos tiempos hay mucha gente que en verdad cree que su descontento es culpa de la iglesia. La mayor parte de la culpa recae en pastores como yo por haber manejado erróneamente esos problemas. Yo lo reconozco. Te quiero poner este ejemplo. Si a las 11 de la noche tu hijo o tu hija, supongamos tiene 10 años, y te pide un café porque está cansado, pues debes decirle que se vaya a dormir, que el sueño es la solución para remediar la fatiga que tiene o lo cansado que está. Pero muchas veces le damos a la gente lo que quiere en lugar de darle lo que necesita. Hay momentos en los que lo más amoroso que podemos hacer es enseñar a las personas que el gozo solo vendrá cuando dejen de gritar para llamar la atención y dejen de quejarse y guarden sus voces para cuando estén ante el trono de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 5:11 al 14. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero: sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Apocalipsis 5:11 al 14. ¿Tú te imaginas participar en esta escena y sentirte aburrido? ¿Sientes que necesitas algo más? ¿Quieres que presten más atención a tus necesidades? Imposible. Para esto es para lo que fuimos creados. No le estamos haciendo ningún favor a la gente, pretendiendo que ellos son el centro del universo. Lo sagrado atemoriza a la gente o no la atemoriza. Si lo sagrado no es suficiente, entonces es claro que el Espíritu no ha obrado en sus vidas. Si las ovejas no oyen la voz de Cristo, pues déjalas que se vayan. Es lo que estamos haciendo. Yo ya les he dicho varias veces eso, ¿sí? Y no quiero decir con esto de que ustedes que no pertenecen a Creo en Ti sigan el ejemplo. Pero lo que quiero decir es que no las llames con tu propia voz. Y es que muchas veces agregamos nuestra propia voz pensando que si les ofrecemos el servicio perfecto o les presentamos el evangelio en la envoltura adecuada para que nadie se ofenda, los convenceremos para que se queden. Si ajustamos la adoración al gusto de los oyentes, que no son adoradores, y no al motivo de la misma, que es adorar a Dios, pues estamos creando iglesias totalmente centradas en la gente y no en Dios. Y no digo esto para condenar ni señalar a nadie, porque vuelvo a reconocer, yo también soy culpable de eso. Venimos de eso. Cuando reflexiono en el pasado y en las veces que yo caí preso de esa mentalidad consumista, que lo único que importaba era llenar el lugar, no creo que mis intenciones fueran malas o que mi amor por Cristo era débil. Y puede que Dios diga lo contrario, pero creo que mi error más grande
fue el no haber pensado bien las cosas o no haber conversado lo suficiente con la persona correcta, con Dios. Quedé atrapado por el consumismo, como lo están la gran mayoría de las iglesias. Y puse demasiada atención a los deseos personales y a los de los demás. Y con frecuencia tomamos decisiones que están basadas en el nivel de placer, de complacencia que vamos a obtener. Y es así como escogemos nuestra casa, nuestro trabajo, el carro, la ropa, nuestra comida y hasta la iglesia. Perseguimos lo que queremos y en el proceso nos aseguramos de que no violemos ningún mandamiento bíblico. O sea, queremos conocer más lo que Dios tolera que lo que Él desea. Y hacemos preguntas inmaduras. ¿Me puedo pintar? ¿No me puedo pintar? ¿Puedo usar pantalón? ¿No puedo usar pantalón? Y es probable que temamos preguntarle qué es lo que más le agrada a Él, porque la ignorancia se siente mejor que la desobediencia. Pero la buena noticia es que por la gracia de Dios, algunos de nosotros estamos viendo nuestros fracasos ahora y nos estamos entrenando para dar prioridad a los deseos de Él. Las Escrituras son nuestro punto de partida, no el deseo humano ni la tradición. De modo que en lugar de pensar en lo que disfrutaríamos o preguntar a los demás qué les gustaría, debemos preguntarnos qué le agrada más a Dios. Para ir concluyendo, escuchen esto. El fundamento de la iglesia primitiva, cuando leemos el libro de Hechos y las epístolas, las cartas, el fundamento de la iglesia era todo lo que más le agradaba a Dios. Y fue precisamente ese enfoque lo que la hacía atractiva. No es posible leer el libro de los Hechos sin pensar que esa es la comunidad de la que queremos ser parte. Lo que ellos hacían era completamente extraordinario. La iglesia era tan atractiva que nada del mundo se le comparaba ni podía competir con ella. Era algo que nunca antes se había visto. Y se resume en Hechos 2, 42 al 47. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. En este relato de los primeros cristianos, no encontramos ninguna intención de crear como por arte de magia una experiencia intensa. No invertirían tiempo implementando, creando estrategias que cautivaran a la gente. Después que Jesús se marchó para regresar con su Padre, estos nuevos creyentes se reunían para pedir la dirección de Dios y que Él obrara a través de ellos. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Fue una de esas reuniones en que el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y fue así que nació la iglesia. Y Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ningún movimiento moderno enfocado en el crecimiento de la iglesia va a tomar en serio esta estrategia. Después de todo, no tiene emoción, no tiene entretenimiento, porque estos elementos son muy básicos, pero ¿en verdad crees que es posible lograr algo simplemente con las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el
partimiento del pan, el compartir los alimentos y la oración? ¿Acaso no hay muchos que han intentado esta estrategia sin tener el asombroso resultado que tuvo la iglesia primitiva? No, porque en realidad en este pasaje hay una palabra clave que distingue a la primera iglesia de la que existe en la actualidad. ¿Cuál es esa palabra? Que mañana continuaremos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál crees tú que es? Te lo dejo de tarea. ¿Cuál palabra es que distingue a la primera iglesia de la que conocemos hoy en día? ¿Cuál es esa palabra que distingue? Porque ellos tenían tanto resultado con cosas tan sencillas que ellos hacían, pero el Señor respaldaba con poder, con señales, prodigios, y aún añadía a la iglesia, la hacía más grande sin que ellos inventaran estrategias, que vamos a tener pesca de hombres, pesca de mujeres, retiros, reencuentros, superencuentros, y vuelven a los encuentros, y son cosas interminables de preparación que jamás terminan de preparar a nadie, porque las iglesias siguen enanas espiritualmente, sin discípulos, llenas de miembros, pero sin discípulos. ¿Cuál era esa palabra? Quiero dejarte pensando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que seguirás haciendo, Señor. Comenzando con cada uno de nosotros en particular. Queremos ser discípulos, no miembros. Queremos pertenecer a tu cuerpo, no pertenecer a una denominación. Queremos ser guiados por tu Espíritu, no por el hombre. Queremos hacer las obras que tú hacías, no la que el hombre ha inventado hoy en día, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a ser fieles, Señor, a tu palabra, a reflejar de verdad la luz tuya, a ser la sal de la tierra, a brillar en medio de las tinieblas, a ser esa iglesia, Señor, como tú la fundaste, como tú, Señor, la creaste, como tú la pensaste, aún antes de la fundación del mundo. Como lo vimos hoy, Señor, con el propósito eterno que jamás cambiará, de adorarte, de reconocerte en todo lo que hagamos, Señor. Esa que sea nuestra oración. Glorifícate, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lugar a donde vayamos, Señor. Que seas tú, Señor, el motivo principal de todo. Que seas tú el que sea exaltado, que seas tú el que sea glorificado. Así como tú dijiste que el Espíritu Santo tendría dos propósitos principales cuando tú lo mandaras, Señor, y que sería el de glorificarte a ti, como lo dijiste en San Juan 16:14, y el de darnos poder y de nuevo valentía para hacer tus testigos tuyos. En Hechos 1:8, Señor, que no perdamos de vista eso, que no tratemos de utilizar el poder del Espíritu Santo para creernos supermanes o supermujeres, Señor, superhombres. Nada de eso, Señor, sino que nos humillemos diariamente para escuchar tu dulce y preciosa, amorosa, pero también correctiva y disciplinada voz que nos corrige para volver, Señor, al orden. Es tiempo, Señor, que volvamos al orden. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.